Bienvenidos a Foro Ambiental. En esta ocasión estaremos hablando de las áreas verdes y para ello he invitado a Tania López, la doctora. Muchas gracias, encantada de participar y aportar un poco sobre este tema. Me gustaría empezar por definir, ¿qué son las áreas verdes? Sí, yo creo que es algo bastante importante porque quizá el término sí tiene una connotación muy orientada, ¿verdad?, hacia la accesibilidad de la ciudadanía a áreas arboladas, áreas en donde predomina la vegetación. Y bueno, son espacios que además nos proveen beneficios, ¿verdad?, como comunidad y pues hacia el medio ambiente urbano. Y de pronto creemos que las áreas verdes es, pues tenemos los cerros o tenemos el río Santa Catarina que se puso verde solo. ¿Eso es un área verde? No en el sentido estricto de la definición, puesto que un área verde debería de tener esa condición de accesibilidad, ¿verdad? Quizá no podemos llegar fácilmente, quizá algunos cerros sí podemos llegar fácilmente, ¿verdad? Pero por ejemplo el río Santa Catarina, pues quizá no tenemos un acceso serio, ¿verdad? Pues te tienes que meter por a lo mejor por una lateral y eso ya conflictúa un poco el acceso. Claro. Algunos ejemplos de algunas áreas verdes que sí sean accesibles, que sí estén bien mantenidas. Sí, pues en ese contexto de nuestra área metropolitana, pues tenemos el Parque Fundidora, que es un área que se convirtió en un área verde de una manera muy exitosa, en donde el arbolado afortunadamente está en muy buen estado de salud. Es un lugar de recreación muy usado por la sociedad. Niños y personas pues de todas las edades van allá a practicar diferentes actividades. Y tenemos pues el Parque Niños Héroes también que tiene también un arbolado muy interesante. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de tener áreas verdes? ¿Para qué nos sirven las áreas verdes? Bueno, pues son muchos, son bastantes, ¿verdad? Uno de ellos, y yo creo que el que más apreciamos aquí en el área metropolitana, pues y que nos surge mucho, ¿verdad?, que es mejorar la calidad de nuestro aire. Entonces, las áreas verdes funcionan como depósito de carbono, naturalmente hacen una depuración del aire, ¿verdad?, por su mismo proceso. Por otro lado, pues bueno, es bien sabido que en las áreas verdes pues encontramos un microclima. Entonces, en una ciudad como Monterrey, en donde tenemos temperaturas extremas, elevadas, pues cuando vamos a un área verde, pues encontramos esa regulación de temperatura, ¿verdad? Nos ayuda a que la radiación solar no llegue, ahora sí que de sopetón, ¿verdad? Nos permite un movimiento del viento que favorece también el flujo de humedad. Por otro lado, bueno, son zonas de protección de la biodiversidad natural, nativa, ya que son zonas que brindan alimento, anidamiento, descanso a especies de aves, mariposas, mamíferos, ¿verdad? También promueve la reducción de la erosión, ¿verdad?, cuando tenemos, por ejemplo, viento o agua. Por otro lado, pues las áreas verdes nos permiten la captación del agua de lluvia, que es importantísimo para recargar nuestros acuíferos, la reducción y control de inundaciones, y pues algo que también merece mencionar, pues es la reducción de los ruidos. Funcionan como barreras naturales. Ahorita que mencionaste la erosión, me acuerdo hace unos años en El Salvador, creo que fue hace como una década, hubo un deslave, que todo un cerro se vino encima de una colonia, quedó sepultada la población. Fue un desastre horrible, pero gran parte de la causa de esto fue la deforestación de toda esa ladera del cerro. Es correcto, y pues aquí lo vemos, aquí en el área metropolitana, cada que hay lluvias, el Cerro de las Mitras y muchas de las calles de las zonas que tienen pendientes por la ladera, ¿verdad?, del Cerro de las Mitras, acaban con montones y montones de tierra, y ha sido una situación, pues por una mala planeación urbana, ¿verdad?, una construcción en áreas con una pendiente y con un manejo geológico inadecuado. Sí. Bueno, hay una tendencia, he visto en Corea del Sur, por ejemplo, la tendencia a renaturalizar los ríos y los arroyos. Los arroyos que estaban pues cubiertos con concreto, que estaban canalizados, están quitando el concreto y volviendo a poner vegetación y piedras, porque pues eso facilita la absorción del agua, lo que estás diciendo, detiene la erosión. Y me pregunto si acá podríamos hacer algo similar con el arroyo El Obispo, el arroyo Topo Chico.
Tenemos varios arroyos que están canalizados. En algún momento yo pienso que se creyó que esa estrategia era correcta y hoy en día sabemos que pues todo lo contrario, ¿verdad? Nos ayuda a que la avenida sea de agua, sea de mayor magnitud y pues obviamente es mucho peor, ¿verdad? Lo ideal siempre será dejar a la naturaleza vivir, ¿verdad? Y los meandros de los ríos respetarlos, ¿verdad? Muy bien. Estamos en el estado de Nuevo León, ¿no? Sabemos que es un estado industrial, que se promueve mucho la industrialización o el desarrollo de este tipo de actividades de transformación. Entonces, ¿por qué necesitamos áreas verdes en un estado como este? Pues bueno, ya tenemos una referencia. Las áreas verdes, bueno, además de brindarnos estos espacios de recreación, son necesarios para nuestra salud mental, ¿verdad? Y obviamente todo el beneficio que ya mencionamos con los servicios ambientales. ¿Qué tantas áreas verdes tenemos que tener? O sea, ¿debería ser un parquecito por colonia, una manzana por colonia? Qué padre sería, ¿verdad?, que tuviéramos 100 metros cuadrados por persona, me encantaría. Pero fíjense, ya tenemos una métrica que la Organización Mundial de la Salud nos aconseja y nos dice que como mínimo debemos de tener por habitante 9 metros cuadrados de área verde o de espacio verde. Dice que el valor óptimo sería tener de 10 a 15 metros cuadrados. Digo, como referencia en un estudio que por ahí hace referencia a la Ciudad de México, nos dice que en promedio hay 6 metros cuadrados por habitante. Y en un estudio que se realizó en el 2013 aquí por la Facultad de Ciencias Forestales de la universidad, encontró que en el municipio de Monterrey, que es donde se hizo el estudio, se cuenta con 6.2 metros cuadrados por habitante, muy por debajo obviamente de esos metros cuadrados. Ahora bien, esta distribución de espacios o de áreas verdes pues no es equitativa entre las colonias, ¿verdad? Entonces vemos colonias que sí tienen a lo mejor 7 metros cuadrados por habitantes y hay otras que tienen 2, ¿verdad? Sí, si estás por el sur de la ciudad, a lo mejor cerca del río La Silla, pues tienes muchas áreas verdes. Está el mismo parque que está como lateral al río, pero si estás en un área como, no sé, por allá por Solidaridad, por Alianza, incluso acá en la Independencia no había ni un solo parque, quedado en un parque del gobierno anterior. Pues está muy mal distribuida, ¿no?, el acceso a esas áreas. Así es uno de los problemas, ¿verdad? No está pareja la distribución de esos metros cuadrados. Sí, ahorita dijiste que pues, nos aporta salud mental tener un área verde. Estaba dándome la tarea de buscar si esto estaba comprobado científicamente. Y sí encontré estudios. Hay un estudio en Holanda por un investigador de apellido Mas, que dice que comparando personas que viven o residentes de áreas más verdes contra áreas menos verdes, y sí mejora, digamos, la prevalencia de algunas enfermedades, pues, enfermedades mentales, ¿no? Y luego hay otro estudio por Wilson Evans en Nueva York, y ellos compararon el estudio holandés contra el estudio en Estados Unidos y dieron los mismos resultados. O sea, la población que vive en zonas con más áreas verdes, con más naturaleza, es una población más saludable, ¿no? Y esto se ve desde la infancia. Y luego hay otro estudio por Alcock, ellos midieron específicamente el cortisol, o sea, qué tantos niveles de cortisol tiene una persona en un área verde. Entonces fue algo muy cuantitativo, orgánico, o sea, tengo mayores niveles de cortisol si estoy lejos de las áreas verdes. El cortisol es una hormona que está asociada al estrés. Al estrés, a la felicidad y a trastornos mentales incluso, ¿verdad? Sí. Y yo pienso que, pues más allá, definitivamente lo que nos dicen los estudios es muy interesante, muy valioso, pero yo creo que basta con imaginarnos en ese momento en el que al final del día, a lo mejor después de tener un día ajetreado o muy temprano haciendo el esfuerzo de salir a caminar y estar en un área verde, arbolada, inmediatamente notamos el bienestar, la tranquilidad, cómo empiezan a fluir las ideas, ¿verdad? El respirar naturaleza, el olor simplemente a la vegetación, el sonido de las aves, nos empieza a tranquilizar y nos ayuda
a iniciar o cerrar el día de una manera como más equilibrada y nos ayuda a clarificar las ideas. Estaba leyendo que este concepto de las verdes nació en el siglo XIX con un naturalista y explorador que se llama Charles Waterton, que determinó en pues, Yorkshire, en Reino Unido, como la primera área como reserva ecológica o área verde. Y pues esto coincide un poco con la revolución industrial, ¿no? Como las personas estaban yendo a las ciudades, estaban teniendo más densidad, más producción, y pues de pronto, pues el movimiento contrario, como extraño la naturaleza. Y pienso un poco ahorita aquí en Monterrey como la migración de áreas que son rurales, las personas que vienen de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, acostumbrados a ver mucho naturaleza en su entorno día a día, y de pronto llegar a una ciudad como Monterrey debe ser fuerte, debe ser muy chocante, y para ellos debe de tener un nivel de estrés muy elevado, ¿verdad? Porque vienen acostumbrados de estar en su día a día tal cual en el campo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces algo que hay que pensar, hay que considerar, tener más áreas verdes, tener pues zonas urbanas que estén protegiendo o teniendo suficientes áreas verdes. ¿Hay alguna legislación aquí en Nuevo León o aquí en México sobre que tengamos que tener áreas verdes, que esto se debe asegurar? No existe una métrica como tal de tantos metros cuadrados por habitante. Me encantaría verlo, por cierto, ¿verdad? No hay una norma técnica que nos dicte exactamente eso. Sin embargo, sí tenemos algunas directrices de normatividades que son interesantes y me gustaría mencionar. En Nuevo León tenemos la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León, que me parece un gran logro. Y bueno, lo que sí nos dicen también los ordenamientos municipales es que tenemos que respetar en las propiedades un coeficiente de área verde, así como hay un coeficiente de uso de suelo o de ocupación del suelo que se le denomina el COS y el CUS. También existe que es el CAP, el coeficiente de área verde. Y les leo la definición así tal cual, dice: es el lineamiento urbanístico que determina la superficie de un predio que deberá quedar libre de techo, pavimento, sótano o de cualquier material impermeable, y que únicamente debe ser destinado para jardín, área verde o arborización, con el fin de cumplir con la absorción del suelo, muy ligado a la retención justamente del agua de lluvia. Sin embargo, sabemos que en la práctica este coeficiente rápidamente lo echan por la borda y prefieren hacer una compensación con reforestación, pero no se cumple el objetivo, que es que en ese punto pues se logre la absorción, ¿verdad? Así es. Incluso lo ves de las casas, ¿no? Como algunas personas dicen, prefiero poner concreto en el patio para limpiar más fácil, o que todo esté con piso, ¿no? O con vitropiso, o bueno, algunos otros materiales, pero vemos como algo negativo tener tierra, tener algo verde, tener un jardín, porque es mejor que todo esté sellado y concretizado. Sí, y es un tema cultural, ¿verdad? Que la gente quiere ver sus patios limpios, ¿verdad? Que puedan meter el trapeador o que pueda echarle agua, ¿verdad? Que tampoco es una práctica tan adecuada, ¿verdad? Sin embargo, pues como seres humanos necesitamos esos espacios, ¿verdad? Y hoy en día, pues eso nos está perjudicando nuestra salud, ¿verdad? El vivir en un entorno tan irreal, ¿verdad? Tan poco natural. Sí. Te estaba leyendo sobre una alternativa para las ciudades, porque ya no tenemos muchos espacios donde hacer un área verde. El botanista japonés Akira Miyawaki vino a crear este concepto de los microbosques. Me pareció muy interesante porque dice que un espacio tan pequeño como una cancha de tenis o incluso más pequeño, se puede crear un bosque. Él lo que dice es que pues, tiene que ser un espacio pequeño, mucho más densificado, dice que 30 veces más denso que un ecosistema normal, y que se debe de plantar al menos 30 especies de plantas. Ok, aquí pudiéramos aplicarlo, o sea, hacer esos manchones de vegetación simplemente en los campos de fútbol, los de béisbol, en esos espacios que a lo mejor están subutilizados, claro. Me parece padrísimo. O sea, usar una zona residual, 30 especies de plantas diferentes, y dice que esto absorbe 40 veces más carbono que si plantaras una sola especie.
pues tienes 30 especies diferentes. Así es, el monocultivo nunca va a ser opción para este tipo de estrategias y está muy bien, pues muy bien sabido que la correcta selección de la especie, de las especies en este caso, siempre habrá que procurar usar un pool mixto de vegetación nativa que tenga además esas capacidades de adaptación mayores pues al entorno en el que estamos. En este caso, pues estamos en unas zonas áridas, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos, hay un mezquite, hay una planta espinosa, hay un huizache. Pues es nuestra vegetación y hay que atesorarla, ¿verdad? Tenemos especies locales de lo más bonitas que tienen una gran capacidad de absorción en sus hojas para partículas, que es un gran problema aquí en el área metropolitana. Por mencionar la nacahuita y la nacua, que son especies de latifoliadas con una superficie muy rugosa en sus hojas y tienen un excelente desempeño pues purificando nuestro aire, ¿verdad? Así es. Y bueno, otra ventaja de estos bosques de Miyawaki es que pues atraen muchas especies, ¿no? De insectos, animales, pues incluso aquí pues atraerían a mamíferos, a aves, etcétera. Y esto pues aumenta la biodiversidad, protege a estos animales, disminuye el ruido porque como está más denso pues atrapa más ruido, atrapa más contaminantes y retiene agua, ¿no? Creo que pues es una respuesta está padrísima. Sí, bueno, además de eso, pues hoy en día cada vez vemos más paredes y techos verdes, ¿verdad? Habría que sacar provecho ideal de eso. Y hay plantas de interior también que son biopurificadoras y se tiene ya demostrado con estudios científicos que ciertas plantas tienen mayor capacidad, ¿verdad? Plantas como la arañita, como la gerbera, que son muy comunes en los jardines, tenerlas en el interior de nuestro hogar también nos brindan esos servicios ambientales. Es una muy buena opción. Supongo que disminuye el monóxido de carbono, disminuye incluso benceno, formaldehído. Hay un concepto, la verdad, bastante triste, que es el síndrome de los edificios enfermos. Y eso, bueno, se dio durante una época en donde pues todas las construcciones, pues todavía no se tenía muy regulado el uso de ciertos compuestos y recubrimientos en las construcciones, y eso mantenía a la gente enferma en el interior de los edificios. Se dieron cuenta que era por eso y bueno, una de las alternativas que van surgiendo es poner plantas de interior. He visto esas imágenes como las nuevas... los nuevos diseños de ciudades donde hay edificios que están recubiertos con plantas o que tienen pisos que son como jardines dentro del mismo edificio, y pues hace mucho sentido con esto, ¿no? Tener un mayor color verde alrededor, mayor acceso al área verde y pues purificación del aire. Así es, yo creo que por ahí deberíamos de ir apuntalando, considerando que las propiedades hoy en día pues son casas pequeñas y que en muchos casos no hay opción de poner un jardín tradicional, ¿verdad? Y esas son otras opciones. Fíjate que otro tema, bueno, lo que he visto también en algunos otros países y en algunos otros lugares es que están usando estas áreas verdes como áreas de producción de alimentos, o sea, como jardines comunitarios, como huertas comunitarias, que nos da acceso un poco como a esto que ya no tenemos al vivir en grandes ciudades, ¿no? Al pues tener el alimento cerca, el producir, no sé, como la ciudad de Sevilla que está cubierta toda de naranjas o de naranjos, o pues otras ciudades que tienen manzanas ahí cerca o que pueden tener algunos jardines comunitarios. Recuerdo en alguna ocasión que hablamos con la doctora Tania, tu tocaya, Tania González, del paisaje alimentario, cómo perdimos esto de tener la milpa al lado de la casa, de tener la huerta, tener el... Y creo que nos quita sensibilidad porque pareciera que las generaciones más jóvenes creen que los alimentos se compran en el supermercado y ya, cuando detrás de eso pareciera muy incierto, ¿verdad? El sistema de producción, ¿verdad? Queremos ver a lo mejor los huevos perfectos del tamaño enorme del supermercado, cuando en realidad pues a lo mejor podemos tener 1 o 2 gallinitas en casa y entender un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? Y cuál es la realidad de lo que hay detrás de nuestros alimentos, ¿verdad? Bajarle a las hormonas, bajarle a los fertilizantes, ¿verdad? Claro que es un sistema cultural totalmente diferente al que nos han venido enseñando, pero creo que es un modo de iniciar también con esa sensibilidad en casa. Muy bien.
Pues como para cerrar, ¿qué nos llevamos de esta plática? ¿Qué 3 ideas podrías llevarte tú de las áreas verdes? Bueno, pues yo creo que en principio como ciudadanos pues tenemos ese derecho a tener estos espacios. Para el caso, pues los municipios son los responsables de esta regulación, ¿verdad? Los que nos deben de equipar, de arborizar, pero por otro lado, como ciudadanos, pues también tenemos esa responsabilidad de cuidarlos. Si ya tenemos acceso, si ya tenemos nuestras áreas verdes, pues evitar lastimar, obviamente a las plantas, aunque sean chiquitas, aunque sean hierbitas, tienen una función en el ecosistema, ¿verdad? Respetar el tema de no dejar residuos ni esos fecales de nuestras mascotas, pues promover esa cultura nueva de que como en casa podemos quizá tener algunas plantas, aprender a cultivar algo, aprender a entender, ¿verdad?, esa dinámica química que las plantas hacen por nosotros. Y bueno, pues por supuesto que también el sector industrial tiene una gran responsabilidad. Entonces, que las áreas verdes en las industrias tengan esa función y que puedan medirlo a través de indicadores, pues yo creo que es un plus, ¿verdad?, que podemos pues ir fomentando aquí en la zona industrial del área metropolitana. Sí, y además de todos los beneficios que tiene contar con áreas verdes y que las necesitamos, ¿verdad? Las necesitamos para que el suelo no se erosione, para que tengamos un aire limpio. Así es, esos servicios ambientales que son intangibles y además son imponderables. Entonces es ahí donde como que no entendemos, creemos que todo es de gratis, cuando en realidad cuando nos hace falta agua, por ejemplo, como lo estamos viviendo ahorita, pues es el resultado de algo que pues no se gestionó correctamente, ¿verdad? Muy bien, pues gracias Tania por este tiempo y gracias a ustedes por haber escuchado esta emisión de Foro Ambiental. Búscanos en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts y YouTube como Foro Ambiental y a través de la página www.foroambiental.com.mx. Pues les agradecemos haber compartido con nosotros estos minutos de creación y conciencia en este Foro Ambiental. Estuvo conmigo Tania López para servirles. Muchas gracias por escucharnos. Y Emanuel Treviño, y les esperamos en la próxima emisión.